En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, soy el Padre Diácono Ángel Andrés Palacios. Y este video sirve de introducción al canal y una brevísima explicación para aquellos de mis hermanos romanos que no entienden este cambio que Dios me ha concedido hacer. Algunos piensan que me he vuelto protestante, que me he vuelto de alguna otra cosa rara. No, para nada. Es una presentación para la Santa Iglesia Católica Ortodoxa, a la cual Dios ha proveído que yo pertenezca. Para todo aquel que quiera conocer un poco más, aquí una breve presentación. Los dientes chuecos sirven, aunque no muy bien. Para arreglarlos vamos con el ortodoncista. Iglesia Apostólica, una y santa, por el Padre Diácono Ángel Andrés Palacios. Cuando escribimos mal, la maestra dice que tenemos mala ortografía. Cebolla con S, con B chica, o con V, con Y. Y si tenemos una deformación en los pies, vamos con el ortopedista. Antes que nada, una aclaración. Dios me formó en el Seminario Diocesano de Tijuana, el corazón de la Iglesia, con los estudios filosóficos y teológicos como cualquier presbítero diocesano romano. Agradezco infinitamente a Dios, uno y trino, su bondad. Nunca voy a dejar de amar a la Iglesia romana, entendida como los fieles bajo la dirección del obispo de Roma. Amo a mis hermanos en Cristo, aunque no estoy de acuerdo en algunas cuestiones como están actualmente. Lo más importante sigue siendo común. Ahí ven el título que me dio el Seminario Diocesano de Tijuana y esta hermosa fotografía de mi ordenación diaconal a manos del excelentísimo arzobispo Rafael Romo Muñoz, el 26 de junio del 2016. La Iglesia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fundada por Dios uno y trino, ya a través de Moisés. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Dice Éxodo 25, 8, 9. Vemos ahí la separación del santo de los santos, con el arca de la alianza, con esta hermosísima lámpara de 7 brazos, la menora. Hecha nueva por Jesucristo cuando llamó a sus 12 apóstoles. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Lucas 6, 13, 16. Afirmada por el Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, la Virgen en medio de ellos, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 1, 4. La Iglesia, eclesía, reunión de aquellos dignos que han respondido a la llamada de Dios. ¿Los que estamos en la Iglesia somos santos? No, somos pecadores llamados a ser santos. El justo peca 7 veces al día. Pero Dios justifica a quien llama y le es fiel. Necesitamos ser fieles cada día a Dios. La fe no es ideología, sino fidelidad. Así como el matrimonio se representa por un anillo o alianza que no tiene principio ni fin. Vemos esa hermosa fotografía del coronamiento de los esposos en un matrimonio ortodoxo. Apostólica. Jesús, Hijo de Dios, escoge únicamente a 12 apóstoles, aunque después llamó a 72.
Estos estaban bajo el cayado de los 12, a quienes constituye sacerdotes. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22, 19, 20. Esto es lo que nos hace realmente un solo cuerpo y la sangre del Señor y el Espíritu Santo. Un solo grupo de apóstoles. Nos dice Hechos 1, 23, 26. Entonces oraron así, Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. San Pablo en su carta a Efesios 4 del 5 al 6 nos dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es la Santísima Trinidad la que nos hace un solo pueblo y una sola iglesia, más allá de cualquier canon o de cualquier diferencia. Santa, cuando sus miembros son dóciles al Espíritu Santo que nos santifica y nos dirige, en plena libertad, en pleno uso de su libre albedrío, cada uno de nosotros permitimos ser transformados por el Espíritu Santo según la voluntad de Dios, que siempre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hay una sola sede apostólica? ¿Hay un solo apóstol? No, son 12. El Santo Concilio Ecuménico de Nicea en el 325, año 325, estableció 5 sedes apostólicas: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que fueron fundadas por uno o más apóstoles. Jesús nuestro Señor nunca quiso un jefe. En Marcos 9, 34, 35 dice, por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Si el Señor Jesús hubiera querido señalar a Simón Pedro como el principal, lo hubiera dicho ahí. Sin embargo, les dice claramente, y no es la única ocasión, si uno quiere ser el primero, que sea el esclavo de todos. Como teólogo creo que cada apóstol es igual en dignidad, y no puede haber uno sobre otro. Cada sede apostólica tiene autonomía, como lo hace la ortodoxia desde siempre. Durante el Tercer Concilio de Toledo, un concilio local en España, en el año 589, a insistencia del rey de Toledo, recientemente convertido de la herejía del arrianismo que niega la divinidad de Cristo, se añadió el término filioque y del Hijo al credo. Así el credo declara entonces que el Espíritu Santo procede no exclusivamente del Padre, como nos lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, y aún nuestro credo niceno constantinopolitano, sino del Padre y del Hijo. Un concilio local no puede cambiar el concilio ecuménico, pero no lo dicen, lo cambian y no nos lo dicen. Pasaron casi 500 años para que la Iglesia romana pudiera aceptar esta cuestión que en realidad no es una herejía, pero que sí cambia situaciones muy profundas en la teología. Fue hasta el año 1014, deseando coronarse emperador del Sacro Imperio, Enrique II forzó con tropas a Benedicto VIII la recitación del credo modificado en Roma. Aquí se produjo verdaderamente el cisma. Roma había dejado el credo original, y las 4 sedes apostólicas se declaraban ortodoxas. Roma se separa de las demás sedes apostólicas y las acusa de cisma. Lo hace por razones políticas. El deseo de poder ilimitado de algunos obispos de Roma. La triple tiara, que significa Padre de Reyes, Gobernador del mundo y Vicario del Cristo. Reclama autoridad absoluta e infalibilidad. Poder absoluto sobre la tierra y aún en el cielo. Para que un hombre pueda ser infalible, tendría que ser sujeto a la voluntad del Espíritu Santo siempre, sin libre albedrío. Tal sería ya un esclavo. Comparemos esto con el Señor que nos dice la verdad les hará libres.
No es esa la propuesta de Dios. Aclaremos también que Dios, que es fiel, permanece también en la sede romana. Nos lo dice San Pablo en la segunda de Timoteo 2, 10, 13. Por esto todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pero la práctica se va alejando ya en la liturgia, y obviamente en la teología, y como consecuencia en el seguimiento de Cristo. Es difícil ser fiel. Cuando vemos un presbítero romano usando una casulla decorada con imágenes de cuentos, de Superman, de Batman, mandando mensajes terribles y confusos a un pueblo que no puede encontrar el reflejo de la luz del Señor en la vida de estas personas, de estos ordenados. La Iglesia existe para ser fiel a los mandamientos de Dios, incluidos los de Cristo, y entre ellos, denles ustedes de comer. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas y enseñándoles todo lo que les he mandado. No podemos hacer nuestra iglesia como nos dé la gana. Vemos a este presbítero abusando absolutamente de la liturgia, teniendo a un par de mujeres ofreciendo el cáliz. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Iglesia Católica Ortodoxa? Es la Iglesia que, conformada por las sedes apostólicas, permanece fiel a los mandamientos y liturgia del Señor. Es una Iglesia conformada por pecadores, donde también hay santos, con una perspectiva teológica muy realista, sin especulaciones teológicas. Vemos esta maravillosa fotografía del obispo de Roma, llamado Papa Francisco, con el patriarca ecuménico de Constantinopla, pidiendo su bendición. La Iglesia Ortodoxa es fundada por Cristo con sucesión apostólica, esta imagen del maravilloso milagro de la luz nueva en el Santo Sepulcro en Pascua, un milagro que se renueva cada año en la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa tiene todos los sacramentos, y son válidos para la Iglesia Romana. Ut unum sint, que todos sean uno, dice el Señor Jesús en San Juan 17:21. El canon vigente para la Iglesia Romana, número 844, parágrafo 2, dice: en caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, y con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles o a quien resulte físicamente o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos, de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos esos sacramentos. Se refiere obviamente solamente a los ortodoxos. Parágrafo 3 dice: los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos a los ministros de iglesias orientales que no están en comunión plena con la Iglesia católica. Vemos nuevamente al obispo de Roma con el patriarca de Rusia, Kirill. La Iglesia Ortodoxa mantiene viva la tradición de los apóstoles en fracción del pan. No se ha reducido ni adecuado. Así como vemos las historias escritas en Hechos de los Apóstoles por San Pablo, seguimos disfrutando de la sinaxis, que es el periodo para leer las alabanzas, las escrituras, después la divina liturgia y finalmente el ágape, que es la reunión de todos los miembros de la iglesia para compartir el pan en un salón adjunto al templo. Por siglos se había mantenido étnicamente, es decir, solo en los pueblos del este, pero hace más de 2 siglos llegó a América por Alaska con San Inocencio. Es una iglesia fundamentalmente mariana, sin envidia sobre la toda santa la Teotocos, que dio luz a Dios, y siempre Virgen María. Con mucha tristeza me doy cuenta de esta envidia que hay de varios presbíteros romanos hacia la persona de la Virgen, en donde ellos
insensatamente dicen o piensan tener una dignidad mayor por ser sacerdotes. Y no se dan cuenta, como nosotros ortodoxos, que la Santísima Teotocos es más honorable que los querubines, más alta que los serafines, que los tronos y las potestades. Dios mismo ha dispuesto que este pecador sea recibido como padre diácono en la Iglesia Ortodoxa de América en México. Él me conceda ser fiel y dar fruto. Dios ha dispuesto que atienda a los católicos divorciados y vueltos a casar, para llevarlos a la comunión plena con Cristo. Sí, hermanos, ustedes que conocen a otros hermanos que han sido casados por la Iglesia, que se divorciaron y se volvieron a casar, o inclusive que alguno de ustedes está en esa situación, y que para efectos prácticos en la Iglesia romana ha sido declarado excomulgado, porque por ninguna razón puede recibir la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. La Iglesia ortodoxa, siendo completamente apegada a la tradición, entendemos que el matrimonio es uno solo, con un hombre y una mujer para toda la vida. Sin embargo, también entendemos la misericordia de Dios, que no quiere que los pecadores perezcan. Por eso les invito, queridos hermanos, a buscar la misión San Andrés aquí en Tijuana con su servidor. Y si alguno de ustedes lo escucha en algún otro lugar del mundo, busquen una iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, después de un periodo largo, no corto, largo de acompañamiento y de apoyo a los nuevos esposos, tiene la posibilidad de volver a bendecir ese matrimonio, de volver a aceptarlos en la comunión plena con los santos misterios del cuerpo y la sangre del Señor, con la reconciliación, con la bendición. También, hermanos, a los más pobres que no son atendidos. Y por supuesto a los enfermos y a los presos. En esta misión ortodoxa de San Andrés Apóstol en Tijuana, que está empezando con mi persona. La Iglesia Ortodoxa es forma excelsa de acercarnos a Dios, siempre y cuando tengamos disponible una comunidad. Como puedes ver perfectamente, fui ordenado diácono romano por manos del excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, y posteriormente he sido recibido también en la Iglesia Ortodoxa de América a través también de la misericordia de su eminencia, el arzobispo Alejo. Como puedes ver, no he dejado de ser católico. Al contrario, me he vuelto un poco más tradicionalista. Solo que ahora soy un católico ortodoxo, recto. Y les invito, como siempre, al encuentro con Dios uno y trino. Que Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envíe su bendición sobre todos ustedes, hoy y siempre.